Ahora bien, cuando ya hablamos estrictamente del fascismo español de la época de la República, pues hay que hablar, en primer lugar, de la diversidad de orígenes, desde un origen pequeño burgués en el caso de la conquista del Estado, un componente agrario en el caso de las Juntas Castellanas de Oresimo Redondo, o más elitista en el caso del grupo de la Falange originaria presidida por el tercer Marqués de Estella, José Antonio I Rivera, y hablar un poco de las ideologías subyacentes a esta violencia, porque esta gente no solamente se dedica a agredir, a atentar contra los enemigos políticos, sino que tienen un atisbo de teorización sobre la violencia política que no me resisto a exponerles de manera muy sucinta, porque muestran bien a las claras la diversidad de tendencias del fascismo español y a veces el carácter irreconciliable, difícilmente conciliable de los diferentes grupos que acaban además rompiendo entre sí y extinguiéndose del partido Falange Español. En primer lugar, pues es claramente el caso del grupo de la conquista del Estado, el presidido o liderado por Ramiro Ledesma, un pequeño burgués que se presenta en cierto modo como heredero de una peculiar corriente de radicalismo político de clase media, que en cierto modo pudo representar también en su momento personajes como Fermín Galán o Alejandro Sancho o el propio Ramón Franco, que luego va a tener un giro político o ideológico espectacular a partir del año 34-35, inspirados en buena parte por el sindicalismo revolucionario interior, sobre todo de la teoría de la violencia de George Sorel, ¿no? Esta gente lo que tiene es una idea, pues, en cierto modo, sindicalista del activismo político y ven a la CNT como el instrumento o la palanca subversiva más eficaz para conseguir incluso avanzar en la Revolución Española, superando el modelo de república que se intenta instalar, patrocinada por Alcalá Zamora, hacia una república mucho más radical, mucho más social, mucho más revolucionaria. Y para eso, bueno, pues lo que se pretende es conseguir, en cierto modo, como digamos, nacionalizar a la CNT, convertirla, digamos, a la causa nacional, utilizando su carácter anarcosindicalista como instrumento de subversión de ese Estado burgués republicano que se está comenzando a diseñar en aquel momento. Y bueno, pues en ese aspecto Ledesma asume a las claras las teorías de Sorel de la acción directa, del sindicalismo revolucionario, la imagen del activismo sindical como base de la acción subversiva, pero en este caso patrocinado y dirigido no tanto por una vanguardia sindical, sino por una vanguardia intelectual que transmita esos mitos de Sorel, de la violencia creadora, de la violencia como fermento de una nueva sociedad de carácter revolucionario, y en cierto modo pues intentar hispanizar a esa CNT, que hasta entonces tiene un componente de clase que se pretende soslayar en favor de su conversión en el gran instrumento de la política de defensa de valores hispanos, como se decía en aquel momento dentro de estos grupos prefascistas o originariamente fascistas. Bueno, pues se trata por lo tanto de emplear o de intentar infiltrarse en la CNT, utilizar la acción directa típica del sindicalismo revolucionario para derribar lo que ellos llaman la república burguesa, esa república que decía don Niceto Alcalá Zamora que debe estar cuajada de obispos y quedar bajo el patrocinio de San Vicente Ferrer. Esa no era su república, era una república por tanto mucho más radical, mucho más revolucionaria, donde la juventud tendría un papel determinante como elemento de vanguardia de ese rearme moral nacional, y donde, repito, pues el inconformismo juvenil va a estar presente permanentemente en esa retórica del grupo La Conquista del Estado, digamos, el que se agrupa alrededor de esta revista doctrinal. Son 2 docenas de intelectuales pequeños burgueses, muchos de ellos con una, digamos, de una juventud bastante digamos, evidente, y bueno, pues que son los que representan a esa generación de menor edad que será encargada pues de barrer con su inconformismo y con su violencia pues la totalidad de lo que quedaba del viejo orden liberal que para ellos representaba la República Española. Ahora bien, esos intentos de situar a estos ledesmistas como grupo de oposición, como instrumento de acción dentro de la CNT, hay que decir que se saltaron con un rotundo fracaso. Captaron algún dirigente sindical madrileño como Álvarez de Sotomayor, pero en realidad su intento de invadir o de infiltrarse dentro de la CNT va a ser un intento baldío.
Sin embargo, bueno, pues esa preferencia por el activismo sindical va a mantenerse permanentemente en el grupo de Ledesma desde su constitución ya, o su fusión con el grupo de la Junta Castellana, creando las JONS, la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista, a partir de octubre del 31. Y de hecho este sector ledesmista va a ser el que funde e impulse la Central Obrera Nacional Sindicalista, las CONS, es decir, el sindicato falangista de primera hora. Por lo tanto, bueno, pues es este Ledesma el que, bueno, pues repito, se encarga en cierto modo de vertebrar ese sindicalismo nacionalista, el sindicalismo en la primera falange. Queda brevemente integrado en este partido de aluvión que dirige Primo de Rivera entre febrero del 34 y su salida del partido en inicios del 35, y ya fuera de falange ya lo que crea es unas JONS independientes, un grupo disidente dentro de la falange muy atacado por la falange, digamos, oficial. Y ya fuera del partido, pues publica un libro notable, El discurso de la Juventud de España, donde yo creo que se resume con claridad su teoría de la violencia. Digamos, su última percepción de la violencia como una violencia dirigida por una milicia juvenil que actuaría en favor de la revolución nacional sindicalista y que desplegaría una violencia que ya no sería espontánea, como la vieja teoría sindicalista de Sorel, sino fuertemente organizada de acuerdo con una estructura y una mentalidad militares. En cierto modo, la paramilitarización en sentido más estricto es la última apuesta de Ledesma como modo de actuación violenta al final de la República, sobre todo en su etapa de paso por el desierto desde el inicio del 35 hasta su muerte a comienzos de la Guerra Civil. El otro grupo, fundador de las JONS, el grupo de Onésimo Redondo, bueno, es el que quizás exprese con más rotundidad y con más virulencia digamos, la definición de sus enemigos de partida, sobre todo el antimarxismo y el antiiberalismo, que por cierto eran pautas comunes a gran parte de la extrema derecha de la época. Para el fundador de las Juntas Castellanas, ese núcleo en cierto modo fascistizante, heredero o vinculado con la Acción Popular, con los sectores populistas católicos de vallisoletanos, pues la acción fascista mantiene su valor como fermento de la reacción. Es decir, lo que propone es una violencia reactiva frente a lo que él considera que es una república que va poco a poco convirtiéndose en un régimen de carácter revolucionario y demagógico. De modo que, bueno, pues en cierto modo la doctrina violenta del agitador vallisoletano de Onésimo Redondo pues queda a mitad de camino entre el puro reaccionarismo de gente como Albiñana y el radicalismo nacional revolucionario de Ramiro Ledesma. Por supuesto, sigue manteniendo elementos o conceptos extraídos de la derecha radical más clásica, como por ejemplo el antimasonismo o el antisemitismo. El estudio en parte de su carrera en Heidelberg, allí se encontró con el nazismo, pero también se convirtió en un profundo antisemita. Y bueno, pues va a incorporar otros términos claramente fascistas a su ideario violento, como es, por ejemplo, la reivindicación de la juventud y sobre todo del espíritu combatiente, de ese etos, digamos, de militante, violentamente militante, que surge en cierto modo de los excombatientes de la Primera Guerra Mundial. De hecho, consideraba que la introducción de los jóvenes a la política era una especie de milicia cívica, como él señalaba, y decía él que solamente la instrucción militar y la disciplina de los jóvenes puede redimir a los pueblos. Es decir, la idea de la juventud como principal elemento de actuación del fascismo en ciernes, pero sobre todo una juventud encuadrada y organizada desde el punto de vista paramilitar. De modo que esa milicia sería el instrumento político que impulsaría lo que llamaría la lucha nacional, la lucha por conseguir un régimen auténtico internacional frente a esta república prerevolucionaria, y que tendría como virtualidad pues, desarrollar en su seno valores típicamente castrenses como son el sacrificio, la camaradería, la disciplina, la jerarquía, imprescindibles para la cohesión de un colectivo político como es el colectivo fascista y sobre todo y ante todo de su aparato paramilitar. Bueno, pues ya saben ustedes que esa fusión de las Juntas Castellanas y del grupo ledesmista de la conquista del Estado se hizo más por razones estratégicas y económicas que por afinidad ideológica. Uno es un radical pequeño burgués, el otro es un conservador católico, evidentemente, y que fue ese maridaje tan extraño, pues fue
impulsado por sectores del empresariado vasco. Es un asunto permanente del fascismo español, es su tutela por parte de los grupos de presión más importantes de tipo empresarial, sobre todo, repito, la gran patronal vasca, que va interesada en la instrumentalización de grupos violentos de carácter radical. Es más, la subida del poder de Hitler a comienzos del año 33 y la aparición de un concurso de líder como es la aparición del periódico El Fastio, impulsado desde el entorno del primo-riverismo, pues permitió dar una cierta notoriedad a este grupo jonsista original, que comenzará a darse a conocer en la escena, digamos, pública, sobre todo en Madrid, con la creación de patrullas de asalto que se dedican fundamentalmente a perseguir y a acosar a los estudiantes de carácter republicano socialista vinculados a la FUE, es decir, al sindicato estudiantil de izquierdas existente en ese momento en las universidades. Por ejemplo, el ataque a la sede de la FUE en la Universidad Central, ahora Complutense, en marzo del 33, le da una cierta popularidad y que le permite, pues, poco a poco crear patrullas de asalto, como se llama ahora entonces, dispuestas a dar la batalla a la izquierda en las calles. ¿Cómo? Fundamentalmente mediante actos provocativos, como por ejemplo la venta de periódicos como el periódico Hons en la calle, muchas veces en la Puerta del Sol, con el objetivo de provocar a los vendedores del Mundo Obrero y el socialista que estaban justamente en la acera del frente, ¿no? En último término, pues es justamente la presión de los monárquicos y del empresariado vasco lo que obliga no solamente a esa unión de fe de la conquista de Estado con las Juntas Castellanas, sino a la creación de la Falange Española como grupo unificado ya de las Hons en febrero del año 34. Eso me permite hablar del tercer grupo convergente del fascismo español, la Falange originaria, presidido por José Otero Primo de Rivera, un grupo más elitista que los anteriores, impregnada de un peculiar talante regeneracionista tanto de Unamuno como de Ortega y Gasset, y en cierto modo heredero de la dictadura. Al fin y al cabo, Primo de Rivera se presenta a las elecciones constituyentes del año 31 como defensor de la memoria de su padre. Respecto a su vinculación con el primo-riverismo es inequívoca, y bueno, en cierto modo, pues es el grupo que menos novedades teóricas aporta a la cultura violenta del fascismo español, porque la justificación de la violenta que propone Primo de Rivera pues corresponde bien al acervo, más bien al acervo del derecho público cristiano. Es decir, la violencia como autodefensa frente a una agresión previa. Acuérdense ustedes de la famosísima y tantas veces repetida frase de su discurso de la comedia: no hay más dialéctica admisible que la violencia de los puños y las pistolas cuando se ofende a la justicia y la patria. Es decir, es un llamamiento justificativo a la utilización de la violencia defensiva realizada ante un auditorio del teatro de la comedia claramente conservador y predominantemente derechista, nada radical desde el punto de vista de su nacionalismo. Por lo tanto, para el Primo de Rivera y el sector del falangismo original, muy aristocratizado en su perfil sociológico, pues solamente resulta admisible la fuerza en el caso de que fuese impuesta contra un adversario político que había sido previamente violento en su caso. De modo que todas las violencias falangistas van a ser justificadas a posteriori como represalia a una provocación previa del enemigo, ya fuese en el orden físico o en el orden moral. Quien ofende la justicia de la patria o agrede a miembros del partido político falangista. Su concepción elitista del combatiente falangista no cabe duda que está plasmada en estereotipos combatientes de sobreconocidos porque forman parte, en cierto modo, del imaginario político franquista y falangista español de la posguerra, como son el monje soldado, el caballero de la hispanidad, mitad combatiente, mitad religioso, cruzado de Dios, que ostenta valores militares evidentes como la virilidad, el heroísmo, la abnegación, el desinterés, el esfuerzo, el servicio al bien público y la disciplina, junto con virtudes religiosas como la superioridad moral, el sacrificio, el misticismo, etc. Las imágenes que vienen a la mente son los cuadros de Sáenz de Tejada, que ilustran la historia de la cruzada, que muestran muy claramente esa imagen idealizada del combatiente falangista, mitad, repito, guerrero, mitad, en cierto modo, evangelizador de la Nueva España. De modo que, bueno, pues todo ello queda muy lejos del radicalismo popular exhibido por grupos como el de Onésimo Redondo o las Hons originario. Claro, ¿por qué? Porque el lector típico de estas ideas del falangismo primitivo, pues suele ser un joven de espíritu conservador, el militante falangista de primera época,
muchos de ellos con educación media y superior, estudiantes, militares, profesionales liberales, que mezclaban confusamente el inconformismo respecto de esa república burguesa y de gente mayor, de esa república de profesores que ellos denostaban como una república ya en cierto modo caducada para esa época, y el temor a una revolución socializante que acabase con su propio statu quo social. Hay que darse cuenta que gran parte de los militantes de la primera falange son muchos de ellos marqueses, condes y gente muy vinculada pues, a sectores del alfonsismo o del primorriverismo en su primer momento.